En el puesto número 10, tenemos dos hermanos asesinados por el mismo taxista, a un año de diferencia. En 1975, dos hermanos, mientras viajaban en un ciclomotor en las Bermudas, un taxi los atropelló y uno de ellos resultó muerto. Un año más tarde, este hombre molesto fue asesinado en la misma manera. De hecho, él montaba el mismo ciclomotor. Y para no creer aún más las posibilidades, fue golpeado por el mismo taxi conducido por el mismo conductor. En el número 9, una novela que describe a un espía que en verdad existía. Cuando Norman Mailer comenzó su novela Barbary Shore, no tenía un plan para tener un espía ruso como personaje. Mientras trabajaba en ella, se presentó un espía ruso en los Estados Unidos, como un personaje secundario. Según avanzaban los trabajos, el espía se convirtió en el carácter dominante en la novela. Después de que la novela se terminó, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos arrestaron a un hombre que vivía un piso arriba del escritor. Él era el coronel Rudolf Abel, acusado de ser espía ruso de una sociedad secreta en los Estados Unidos. En el número 8, Mark Twain y el cometa Halley. Mark Twain nació en el día de la aparición del cometa Halley en 1835, y murió en el día de su próxima aparición en 1910. Él mismo predijo sobre el cometa en 1909, cuando dijo: "Yo vine con el cometa Halley en 1835. Viene de nuevo el próximo año, y espero salir con ella". El puesto número 7, 3 intentos de suicidio, todos los detenidos por el mismo monje. Joseph Aigner Fairlie era un conocido pintor de retratos del siglo XIX en Austria, que al parecer fue una persona muy infeliz por lo que se quiso suicidar. Su primer intento fue a la temprana edad de 18 años cuando trató de ahorcarse, pero fue interrumpido por la misteriosa aparición de un fraile capuchino. A los 22 años de nuevo trató de ahorcarse, pero fue nuevamente salvado en el acto por el mismo monje. 8 años más tarde, su muerte fue ordenada por un juez que lo sentenció a la horca por sus actividades políticas. Una vez más, su vida fue salvada por la intervención del monje. A los 68 años, Aigner finalmente logró en el suicidio, disparándose en la boca con una pistola. Su funeral fue realizado por el monje capuchino, un hombre cuyo nombre Aigner ni siquiera conocía. En el 6, están 3 extraños en un tren, con apellidos complementarios. En la década de los 20, 3 ingleses viajaban por separado en tren por el Perú. Al momento de identificarse, fueron los únicos 3 hombres en el vagón del ferrocarril. Sus presentaciones fueron más sorprendentes de lo que podría haber imaginado. El apellido de un hombre era Bingham, y el apellido del segundo hombre era Powell. El tercer hombre anunció que su apellido era Bingham Powell. Ninguno estaba relacionado de alguna manera. El puesto 5, el 21, un mal día para el rey Luis XVI. Cuando el rey Luis XVI de Francia era un niño, él fue advertido por un astrólogo para estar siempre en guardia el día 21 de cada mes. Luis estaba tan aterrorizado por la presente que nunca hizo negocios en este día. Lamentablemente Luis no fue siempre una persona precavida. El 21 de junio de 1791, a raíz de la Revolución Francesa, Luis y su esposa fueron detenidos en Varennes por tratar de escapar de Francia. El 21 de septiembre de 1791, Francia abolió la institución de la realeza y se proclamó la República. Por último, el 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI fue ejecutado en la guillotina. Número 4, la doble vida de gemelos. Estos gemelos nacieron en Ohio, pero fueron separados al nacer, al ser adoptados por familias diferentes. Desconocidos entre sí, ambas familias le pusieron de nombre James. Y las coincidencias recién empezaban. Tanto James creció sin conocer de la existencia del otro, sin embargo, ambos buscaron capacitación en aplicación de la ley, ambos tenían habilidades en la elaboración mecánica y carpintería, y cada uno tenía la mujer casada llamada Linda. Ambos tenían hijos de los cuales se llamaban James Alan y el otro James Allan. Los hermanos gemelos también se divorciaron de sus esposas y se casó con otras mujeres de nombre Betty. 40 años después de su separación de la infancia, los dos hombres se reunieron para compartir sus vidas asombrosamente similares. El puesto número 3, una bala que llegó a su destino años más tarde. Henry Thiegland pensó que había esquivado el destino. En 1883, rompió una relación con su novia que como consecuencia se suicidó. El hermano de la novia estaba tan furioso que fue a la casa de Thiegland y le disparó. El hermano, creyendo que había matado a Thiegland, luego dirigió su arma contra sí mismo y se quitó la vida.
Pero él no había sido asesinado. La bala, de hecho, solo le rozó la cara y luego se incrustó en un árbol. Él seguramente se creía un hombre afortunado. Algunos años más tarde, Ziegland decidió cortar el árbol grande, que aún tenía la bala. La tarea parecía tan formidable que decidió hacerlo estallar con unos palos de dinamita. La explosión propulsó la bala en la cabeza a Ziegland, matándolo. El segundo lugar es para La maldición del coche de James Dean. En septiembre de 1955, el actor James Dean murió en un terrible accidente de coche mientras conducía su automóvil deportivo Porsche. Después del accidente el coche fue visto como de muy mala suerte. Aquí las explicaciones del porqué de su desgracia es cuando el vehículo fue remolcado fuera de la escena del accidente y llevados a un garaje, el motor se deslizó y cayó sobre un mecánico, rompiendo sus dos piernas. Tiempo después el motor fue comprado por un médico, que lo instaló en su coche de carreras y fue asesinado poco después durante una carrera. Por último, en 1959, el coche se rompió misteriosamente en 11 pedazos mientras estaba sentado en soportes de acero. Y por último, en el puesto número 1, el hombre que salvó 2 veces a un bebé. En Detroit, en la década de los 30, José Figlock salvó a un bebé por descuido de la madre. Figlock iba caminando por la calle, cuando de repente vio que arriba un bebé estaba a punto de caer desde una ventana abierta. En ese momento se lanzó contra el pavimento y lo salvó de una muerte segura. Sin embargo, un año después, el mismo bebé cayó de la misma ventana de los confiados padres. José Figlock volvió a pasar por debajo. De nuevo, él lo salvó y los dos salieron ilesos.